Toledo, España. Septiembre de 1382. La Catedral de Toledo se alzaba sobre la ciudad como un guardián de piedra, sus torres perforando el cielo castellano. En las calles empedradas que serpenteaban entre edificios de ladrillo y adobe, la vida transcurría bajo la sombra constante de la fe y el miedo. Era una época en que la palabra hereje se susurraba con terror, y la Inquisición comenzaba a extender sus raíces profundas en el suelo español. El padre Tomás caminaba por el barrio judío, la judería, llevando una cesta de pan para los pobres. Era un hombre bondadoso de 40 años, con una barba gris incipiente y ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. Servía en la pequeña iglesia de San Andrés, en las afueras de la judería. Ese día de septiembre, mientras distribuía el pan, escuchó un llanto débil que venía de un callejón estrecho. Se acercó con cautela y encontró a un niño acurrucado entre dos edificios, temblando de frío a pesar del calor del día. El niño no tendría más de 7 años. Estaba sucio, con el cabello negro enmarañado y ropa que parecía no haber sido lavada en semanas. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y en ellos había algo que perturbó al padre Tomás, una tristeza que ningún niño debería conocer. «Pequeño», dijo el sacerdote arrodillándose, «¿dónde está tu familia?» El niño lo miró con esos ojos antiguos y habló con voz ronca. «No tengo familia, ellos se fueron. Todos se fueron. ¿Cómo te llamas?» El niño dudó, como si tuviera que recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. «David, me llamo David». «¿David qué? ¿Cuál es tu apellido?» «No lo sé, no recuerdo. Solo recuerdo otras cosas». El padre Tomás frunció el ceño, tomó al niño de la mano y lo llevó a la iglesia de San Andrés. Le dio agua, pan fresco y una manta limpia. El niño comía con voracidad, como si no hubiera probado alimento en días. «¿Dónde has estado, David? ¿Cuánto tiempo llevas solo?» El niño tragó el último pedazo de pan antes de responder. «No lo sé. Los días se mezclan. A veces siento que he estado solo por siempre. Otras veces siento que acabo de despertar». «¿Despertar de qué?» Los ojos del niño se perdieron en la distancia. «De cosas que vi, cosas que escuché, habitaciones oscuras, gritos, fuego, sangre, y hombres con hábitos negros haciendo preguntas, siempre haciendo preguntas». El padre Tomás sintió un escalofrío. Esas palabras sonaban peligrosamente familiares. «¿Dónde viste esas cosas, hijo?» «No lo sé, pero las recuerdo, como si hubiera estado allí, como si yo fuera uno de los que gritaban». Durante los días siguientes, el padre Tomás permitió que David se quedara en la iglesia. El niño dormía en un pequeño cuarto junto a la sacristía y ayudaba con tareas simples: barrer, limpiar las velas, llevar agua. Pero había algo extraño en él. A veces se quedaba inmóvil, mirando la nada, con los labios moviéndose en silencio. Otras veces despertaba gritando en medio de la noche con palabras que helaban la sangre: «Confieso, confieso, dejad de quemar, por favor, dejad de quemar». El padre Tomás intentaba consolarlo, pero el niño parecía no verlo en esos momentos. Era como si estuviera en otro lugar, otro tiempo. Una semana después de encontrar a David, sucedió algo que cambiaría todo. El padre Tomás había salido a comprar aceite para las lámparas cuando regresó, y encontró a David sentado en el patio de la iglesia, rodeado de 3 ancianos de la comunidad judía. El niño hablaba con voz clara y monótona. «Samuel ben Isaac, acusado de blasfemia contra Cristo, interrogado el 17 de marzo del año de nuestro Señor de 1378, confesó bajo tormento de agua, quemado en la hoguera el 23 de marzo. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Tajo». Los ancianos miraban al niño con rostros pálidos como la cal. «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. «Samuel ben Isaac era mi tío. Murió cuando yo era niño. Nadie habla de él. Su nombre fue borrado de los registros». «Está escrito», dijo David señalando su propia frente. «Aquí. Todos los nombres están escritos aquí». «¿Qué nombres, hijo?», preguntó el padre Tomás acercándose. David se volvió hacia él, y el sacerdote vio algo aterrador. Los ojos del niño ya no eran marrones. Eran completamente negros, sin blanco, como pozos sin fondo. Los nombres de los juzgados, los nombres de los torturados,
los nombres de los quemados, los nombres de los que confesaron verdades, los nombres de los que confesaron mentiras. Todos están aquí, todos esperan. ¿Esperan qué? A ser recordados. Los ojos volvieron a la normalidad tan súbitamente como habían cambiado. David parpadeó, confundido. «Padre Tomás, ¿qué pasó? ¿Por qué estos hombres me miran así?» Los ancianos se levantaron rápidamente y se alejaron, murmurando oraciones en hebreo y haciendo gestos de protección. El padre Tomás tomó al niño por los hombros. «David, ¿qué recuerdas de lo que acabas de decir?» «Nada, solo estaba sentado aquí, y luego vos estáis preguntándome esto. Dijiste un nombre, Samuel ben Isaac. ¿Lo conoces?» «No, nunca he oído ese nombre». Esa noche el padre Tomás no durmió. Rezó en la capilla, buscando guía divina. ¿Qué era este niño? ¿Estaba poseído, enfermo, o era algo más, algo que no tenía nombre en su experiencia? Al día siguiente las noticias llegaron a la iglesia como un viento helado. Uno de los ancianos que había escuchado a David, un hombre llamado Abraham, había sido encontrado muerto en su casa. Su cuerpo mostraba marcas extrañas, quemaduras en la piel, como si hubiera sido tocado por hierros candentes. Pero no había fuego en la casa. No había explicación. Y en su mano cerrada había un papel con un nombre escrito, Samuel ben Isaac. El padre Tomás corrió a la escena. Los guardias de la ciudad ya estaban allí, igual que el médico local, un hombre llamado Rodrigo que había estudiado en Salamanca. «No tiene sentido», decía el médico examinando el cuerpo. «Estas quemaduras son reales, profundas, pero no hay fuente de calor. Es como si el fuego viniera de dentro». «¿Pudo haber sido un rayo?», sugirió uno de los guardias. «No, no hay marcas de entrada, y además no hubo tormenta anoche». El padre Tomás observaba en silencio. Sabía que debía hablar, pero ¿qué podría decir? Que un niño en su iglesia había pronunciado el nombre de un muerto, y ahora otro hombre estaba muerto con marcas misteriosas. Decidió callar, por ahora. Pero esa noche, David volvió a hablar en su sueño. El padre Tomás escuchaba desde la puerta de su cuarto. Rachel bat Moses, acusada de practicar rituales judaicos en secreto. Interrogada el 5 de julio de 1380. No confesó. Torturada con el potro. Gritó durante horas. Finalmente murió sin confesar. Su cuerpo fue quemado de todas formas. Las cenizas fueron... El padre Tomás entró y despertó al niño suavemente. «David, David, despierta». El niño abrió los ojos, desorientado. «Padre Tomás, estabas hablando en sueños otra vez. Dijiste un nombre, Rachel bat Moses. No conozco ese nombre. ¿Estás seguro?» «Sí. ¿Por qué me preguntáis esto?» Al día siguiente, el padre Tomás investigó discretamente. Preguntó a los ancianos de la comunidad judía sobre Rachel bat Moses. La mayoría no conocía el nombre, pero un hombre muy anciano llamado Moisés, palideció al escucharlo. «Mi abuela», susurró. «Se llamaba Rachel. Desapareció cuando yo era muy pequeño. Mi familia nunca habló de ella. Solo supe años después que había sido llevada por los inquisidores y que nunca regresó». «¿Cuándo fue eso?» «Hace más de 50 años, en el año 1330. El padre Tomás sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. David había descrito con detalle eventos que sucedieron 50 años antes de que naciera, eventos que habían sido ocultados, borrados de los registros. ¿Cómo era posible? Esa tarde, mientras el padre Tomás meditaba sobre esto, un mensajero llegó a la iglesia. Traía una citación oficial con el sello del Tribunal de la Inquisición de Toledo. El hermano David debía presentarse ante el tribunal para ser interrogado sobre conocimientos heréticos y posible posesión demoníaca. Alguien había informado. Alguien había hablado sobre las extrañas declaraciones del niño. El padre Tomás miró a David, que jugaba inocentemente en el patio lanzando piedras a un charco. «Dios, ayúdanos», susurró, «porque algo viene, algo que ninguno de nosotros comprende». Y en el cielo sobre Toledo, las nubes se reunían como si presagiaran una tormenta. Pero no era una tormenta de agua, era una tormenta de verdades enterradas, de nombres olvidados, de culpas sin expiar, y el niño que las recordaba estaba en el centro de todo. Toledo, España, octubre de 1382.
El Tribunal de la Inquisición de Toledo ocupaba un edificio sombrío cerca de la catedral. Sus muros de piedra oscura parecían absorber la luz del sol, y pocos entraban allí voluntariamente. Los que lo hacían raramente salían siendo los mismos. El padre Tomás acompañó a David hasta las puertas del tribunal. El niño caminaba con calma extraña para alguien de su edad, sin mostrar miedo ni curiosidad. Era como si ya supiera lo que le esperaba. «David», susurró el padre Tomás antes de entrar, «escúchame con atención. Dentro de ese edificio, hombres muy poderosos te harán preguntas. Debes tener cuidado con lo que dices». «¿Por qué?» «Solo digo la verdad. La verdad puede ser peligrosa, hijo, especialmente ciertas verdades». El niño lo miró con esos ojos oscuros y profundos. «Pero la verdad es lo único que tengo, padre. Si no la digo, entonces no soy nada». Fueron recibidos por un dominico joven llamado Fray Bernardo, de rostro severo y ojos que evaluaban constantemente. Los condujo por pasillos fríos hasta una sala donde 3 hombres esperaban sentados tras una mesa elevada. En el centro estaba el inquisidor principal, Fray Diego de Écija, un hombre de 60 años con barba blanca y ojos grises como el acero. A su derecha, el notario Padre Alonso, que sostendría pluma y pergamino para registrar cada palabra. A su izquierda, el teólogo Fray Martín, conocido por su habilidad para detectar herejías en las declaraciones más inocentes. «Acercaos», ordenó Fray Diego con voz grave. David caminó hacia el centro de la sala. El padre Tomás intentó seguirlo, pero Fray Bernardo lo detuvo. «Vos esperaréis aquí. El niño será interrogado solo». «Pero es apenas un niño. Necesita...» «Silencio», cortó Fray Diego. «Este tribunal decidirá qué necesita el niño». David se quedó de pie frente a la mesa, pequeño y vulnerable bajo la mirada de los 3 inquisidores, pero no parecía asustado, solo expectante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fray Diego. «David». «¿David qué? ¿Cuál es tu apellido?» «No lo sé». «¿Dónde naciste?» «No lo recuerdo». «¿Quiénes eran tus padres?» «No lo sé». Fray Martín intervino con voz aguda. «¿Cómo es posible que un niño no sepa nada de sí mismo? ¿Nos estás mintiendo?» «No miento. Simplemente no recuerdo esas cosas». «¿Y qué sí recuerdas?», preguntó Fray Diego inclinándose hacia adelante. David cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había cambiado algo en su expresión. Era más antigua, más cansada. «Recuerdo nombres, caras, habitaciones oscuras, instrumentos de hierro, sangre en piedra, confesiones susurradas, súplicas ignoradas, cuerpos quemados, cenizas esparcidas». El silencio en la sala era absoluto. El padre Alonso había dejado de escribir, su pluma suspendida sobre el pergamino. «Explícate», ordenó Fray Diego, aunque su voz había perdido algo de firmeza. «Veo los juicios, los que ocurrieron, los secretos, los que nunca fueron registrados oficialmente. Están todos aquí». David señaló su cabeza. «Todos los nombres de los juzgados por este tribunal». «Imposible», dijo Fray Martín. «Los registros de este tribunal son confidenciales. Están guardados bajo llave. Nadie excepto nosotros tiene acceso a ellos. No necesito vuestros registros. Los nombres vienen a mí. Me hablan. Me muestran lo que les sucedió». Fray Diego se levantó lentamente, sus manos apretando los bordes de la mesa. «¿Estás diciendo que los muertos te hablan?» «No los muertos. Los nombres. Los nombres tienen memoria propia». «Eso es herejía», declaró Fray Martín. «Solo Dios conoce todas las cosas. Un niño mortal no puede...» «Demostradlo», interrumpió Fray Diego mirando a David. «Si realmente conoces los nombres, dinos uno. Un caso que juzgamos en secreto. Algo que nadie fuera de este tribunal podría saber». David cerró los ojos. Sus labios se movieron en silencio durante unos segundos. Luego habló con voz clara. «María de la Cruz, viuda, 52 años, acusada de judaizar en secreto, interrogada en esta sala hace 3 meses, el 15 de julio. Pregunta primera. ¿Encendéis velas los viernes al atardecer? Respuesta. A veces, cuando hay suficiente aceite. Pregunta segunda. ¿Coméis carne de cerdo? Respuesta. Cuando puedo permitírmela. Pregunta tercera. ¿Rezáis en hebreo? Respuesta. No sé hebreo. David abrió los ojos y miró directamente a Fray Diego.
Entonces la llevasteis abajo, a las celdas. El interrogatorio cambió. Usasteis el potro. Ella gritó. Confesó todo lo que queríais escuchar. Dijo que rezaba en hebreo, que guardaba el sabbat judío, que rechazaba a Cristo. Todo mentira. Pero confesó porque el dolor era insoportable. El rostro de Fray Diego se había puesto pálido. ¿Cómo? Fue quemada el 23 de julio, en secreto, antes del alba, para que nadie viera. Solo vosotros tres estuvisteis presentes, y Fray Bernardo, que encendió la hoguera. Fray Bernardo, que todavía sujetaba al padre Tomás, retrocedió como si lo hubieran golpeado. Es imposible. Nadie sabe de ese caso. Fue sellado. Destruimos todos los registros. Pero los nombres recuerdan, dijo David. Siempre recuerdan. Fray Martín se puso de pie violentamente. Esto es brujería. El niño está poseído por demonios que le revelan secretos. O quizás, dijo David con voz extrañamente adulta, es que los pecados no pueden ser enterrados para siempre. Eventualmente la tierra los vomita de regreso. «¡Suficiente!», gritó Fray Diego. «Llevadle a las celdas. Será interrogado apropiadamente. Necesitamos determinar la fuente de este conocimiento». 2 guardias entraron y tomaron a David por los brazos. El niño no resistió, pero antes de ser llevado fuera, se volvió hacia los 3 inquisidores. «¿Queréis más nombres? Puedo daros muchos más. Juan de Sevilla, Teresa de Ávila, Pedro el Converso, Isabel la curandera». Todos pasaron por esta sala. Todos confesaron bajo tortura. Todos murieron quemados. Y hay más, muchos más. «Sacadle de aquí», ordenó Fray Diego. David fue arrastrado fuera de la sala. El padre Tomás intentó seguirlo, pero Fray Bernardo lo detuvo nuevamente. «Vos también seréis interrogado, padre, por haber albergado a esta criatura, por no haber informado inmediatamente sobre sus blasfemias». El padre Tomás fue llevado a otra habitación y encerrado. Pasó horas allí rezando, preguntándose qué le estarían haciendo a David. En las celdas subterráneas, David estaba sentado en el suelo de piedra fría, solo. No le habían hecho preguntas todavía. Simplemente lo habían encerrado. Pero no estaba realmente solo. Podía verlos. Sombras en las esquinas, figuras transparentes que se acercaban lentamente. Eran ellos, los juzgados, los torturados, los quemados. «Ayúdanos», susurraban. «Recuérdanos, di nuestros nombres. No dejes que seamos olvidados». David cerró los ojos. «No soy fuerte, solo soy un niño. Eres más que eso. Eres el testigo. Eres el que recuerda cuando todos los demás olvidan. ¿Por qué yo? Porque tú también fuiste juzgado, en otra vida, en otro tiempo. Moriste gritando un nombre que nadie escuchó. Ahora has regresado para gritar todos los nombres, para que ninguno sea olvidado». Las sombras se acercaban más, y en la oscuridad de la celda, David comenzó a ver, no el presente sino el pasado, vidas enteras, juicios completos, confesiones arrancadas con dolor, cuerpos quemados hasta las cenizas, y los nombres, docenas de nombres, cientos, todos clamando ser recordados. En la sala del tribunal, los 3 inquisidores se reunían en privado. «El niño sabe demasiado», dijo Fray Martín. «Debe ser eliminado antes de que hable más». «¿Pero cómo sabe?», preguntó el padre Alonso. «¿Es realmente posesión demoníaca?». Fray Diego estaba en silencio, mirando por la ventana hacia la catedral. «María de la Cruz», dijo finalmente. El niño describió su interrogatorio con exactitud perfecta. Cada pregunta, cada respuesta, detalles que solo nosotros sabíamos. «Entonces alguien le informó», sugirió Fray Martín. «Un espía, un traidor entre nosotros». «No, nadie más estuvo presente, solo nosotros 3 y Fray Bernardo». «Entonces es brujería, o el demonio, o algo más». Fray Diego se volvió hacia ellos. «¿Qué si el niño dice la verdad? ¿Qué si realmente los nombres recuerdan?». «Eso es imposible», dijo padre Alonso. «Los nombres no son entidades, son solo palabras. Y si no lo son». Fray Diego caminó hacia ellos. «Pensad en ello. Cada vez que juzgamos, registramos nombres, los escribimos, los pronunciamos, los repetimos durante interrogatorios, confesiones, sentencias. ¿Qué si esos nombres adquieren poder, peso, memoria? Estáis delirando.
dijo Fray Martín. El cansancio os está afectando. ¿De verdad? Entonces explicadme cómo un niño de 7 años, que apareció de la nada hace apenas 2 semanas, conoce detalles de casos que ocurrieron hace décadas, casos borrados de los registros, casos que nadie vivo debería recordar. No hubo respuesta. Mañana lo interrogaremos apropiadamente, dijo finalmente Fray Diego. Usaremos todos los métodos a nuestra disposición y descubriremos la verdad, sea cual sea. Pero esa noche, algo cambió en el edificio del tribunal. Los guardias que patrullaban los pasillos comenzaron a escuchar susurros, voces que venían de las paredes, nombres pronunciados en tono de súplica. Al principio pensaron que era el viento, luego pensaron que era su imaginación, pero cuando el sol se puso completamente y la oscuridad cubrió Toledo, ya no pudieron negarlo. Las paredes hablaban y pronunciaban nombres, nombres de los muertos, nombres de los juzgados, nombres de los olvidados. Y en su celda, David escuchaba también, pero él no tenía miedo, porque finalmente comprendía su propósito. No era solo recordar los nombres, era liberarlos. Toledo, España, octubre de 1382, medianoche. El edificio del Tribunal de la Inquisición nunca había conocido un silencio tan perturbador. Los guardias caminaban nerviosos por los pasillos, sus antorchas proyectando sombras inquietas sobre las paredes de piedra. Las voces habían cesado momentáneamente, pero todos sabían que volverían. En su celda, el padre Tomás rezaba con las manos entrelazadas hasta que los nudillos se volvieron blancos. Había escuchado los susurros también, nombres que no reconocía, pronunciados con una mezcla de dolor y súplica que helaba la sangre. En las profundidades del edificio, en la celda más alejada, David permanecía sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. Las sombras a su alrededor ya no eran vagas figuras transparentes, ahora eran más definidas, más reales, rostros que había visto en sus visiones, cuerpos que habían sido torturados en estas mismas paredes. «Es casi la hora», susurraban las sombras. «Pronto deberás hablar. Deberás gritar nuestros nombres para que todo Toledo los escuche». «Tengo miedo», admitió David con voz infantil. «Todos tuvimos miedo, pero el miedo no detuvo lo que nos hicieron. Y ahora el miedo no detendrá lo que debe hacerse». En la sala del tribunal, Fray Diego no podía dormir. Había enviado a Fray Martín y al padre Alonso a descansar, pero él permanecía despierto, revisando documentos antiguos a la luz de las velas. Buscaba precedentes, casos similares, niños poseídos, visiones proféticas, conocimiento imposible. Encontró algo en un manuscrito de 1278, un caso en Aragón. Un niño había comenzado a hablar en lenguas muertas, describiendo eventos que no podía haber presenciado. El tribunal lo había declarado poseído y ejecutado, pero en las notas marginales, escritas con letra temblorosa, había una advertencia del inquisidor que llevó ese caso. No era posesión, era memoria, algo más antiguo que nosotros, algo que no muere cuando muere el cuerpo. Cometimos un error. Dios nos perdone. Fray Diego cerró el manuscrito con manos temblorosas. ¿Había cometido él también ese error? ¿Era David realmente una amenaza? ¿O era algo más, un testigo de verdades que preferían permanecer enterradas? Un grito agudo atravesó el silencio de la noche. Fray Diego se levantó de un salto y corrió hacia los pasillos. Otros también corrían. Guardias, Fray Bernardo, algunos escribanos que trabajaban tarde. El grito venía de las celdas superiores. Cuando llegaron encontraron a uno de los guardias, un hombre llamado Miguel, de rodillas en el suelo, señalando hacia la pared con dedo tembloroso. En la piedra, como si hubiera sido tallado por manos invisibles, había nombres. Docenas de nombres, escritos en letra irregular, algunos en español, otros en hebreo, algunos en árabe, y todos brillaban con una luz tenue, fosforescente, como brasas muriendo. «¿Qué es esto?», susurró Fray Bernardo. «¿Brujería?». Fray Diego se acercó lentamente y tocó uno de los nombres. La piedra estaba caliente, casi quemando. «Son los registrados», dijo en voz baja. «Estos nombres están en nuestros archivos. Casos antiguos, algunos de hace décadas». «¿Cómo es posible?». Antes de que pudiera responder, más gritos resonaron, esta vez de diferentes partes del edificio,
Todos corrieron, dividiéndose por los pasillos. Los nombres estaban apareciendo por todas partes, en las paredes, en las puertas, en el suelo, en el techo, como si el edificio mismo estuviera sangrando memoria, y entonces las voces comenzaron nuevamente, pero esta vez no eran susurros, eran gritos, cientos de voces gritando al mismo tiempo: «Recordadnos, decid nuestros nombres, no nos dejéis en el olvido». Los guardias soltaron sus armas y corrieron hacia las salidas aterrorizados. Algunos escribanos cayeron de rodillas rezando. Fray Bernardo se presionaba las manos contra los oídos, tratando de bloquear el sonido. Solo Fray Diego permaneció de pie, firme, aunque su rostro estaba pálido como la muerte. «Llevadme con el niño», ordenó. Ahora, bajaron a las celdas más profundas. Cuando abrieron la puerta de David, lo encontraron de pie en el centro de la celda, con los brazos extendidos. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de blanco, y hablaba, pero no con una voz, con cientos de voces simultáneas, todas saliendo de su pequeña garganta. Abraham ben Joseph, quemado 1345. Sara de Toledo, ahogada 1352. Miguel el Converso, descuartizado 1358. Teresa la Curandera, estrangulada 1361. Diego de Burgos, torturado hasta la muerte, 1367. Los nombres continuaban uno tras otro, sin pausa, sin respiración. Era imposible que un niño pudiera hablar así, que pudiera conocer tantos nombres. «Basta», gritó Fray Diego. «En el nombre de Dios, te ordeno que pares». Pero David no se detuvo. Los nombres seguían fluyendo como un río interminable. Juan el Sastre, ejecutado 1370. María de las Nieves, quemada 1372. Pedro el Herrero, ahorcado 1375. Isabela la Judía, lapidada 1378. Fray Martín llegó corriendo, despertado por el caos. Cuando vio a David, hizo la señal de la cruz repetidamente. «Es posesión demoníaca. Debemos exorcizarlo». «¡No!». Fray Diego lo detuvo. «Mirad sus ojos. No hay malicia allí, solo dolor. Está sufriendo». Y era verdad. Lágrimas corrían por las mejillas de David, mientras las voces continuaban saliendo de él. Sangre comenzaba a gotear de su nariz y sus oídos por el esfuerzo sobrehumano. Fray Diego se arrodilló frente al niño y tomó su rostro entre las manos. «David, David, escúchame. Sé que puedes oírme. Sé que estás ahí dentro». Por un momento, las voces parpadearon, como una vela a punto de apagarse. Los ojos de David recuperaron brevemente su color normal. «Padre Diego», susurró con su voz propia, «no puedo detenerlos, hay demasiados. Todos quieren ser recordados, todos exigen justicia. ¿Qué quieren de nosotros? Verdad, solo verdad. Admitid lo que hicisteis. Admitid que muchos eran inocentes, que las confesiones fueron arrancadas con dolor, que los juicios fueron injustos. Admitidlo y quizás encuentren paz». «No podemos hacer eso», dijo Fray Martín desde la puerta. «Sería admitir que el tribunal se equivocó, que cometimos asesinatos. ¿Y no los cometisteis?», preguntó David, aunque era difícil saber si era el niño o las voces hablando. ¿Cuántos confesaron crímenes que no cometieron solo para detener el dolor? ¿Cuántos murieron inocentes mientras vosotros os decíais que servíais a Dios? Fray Diego soltó al niño y retrocedió. Su rostro mostraba una lucha interna terrible. Algunos quizás eran inocentes, pero la mayoría también. Las voces rugieron de nuevo desde David con fuerza ensordecedora. El niño cayó de rodillas, temblando violentamente. En ese momento el padre Tomás llegó corriendo desde su celda, cuya puerta se había abierto sola durante el caos. «¡Dejadlo!», gritó empujando a los inquisidores. «¡Le estáis matando!». Se arrodilló junto a David y lo abrazó. El niño se aferró a él sollozando. «Padre Tomás, me duele». Todos gritan a la vez. No puedo soportarlo». «Tranquilo, hijo. Estoy aquí. No estás solo». Las voces comenzaron a disminuir gradualmente. Los nombres seguían siendo pronunciados, pero más suave, casi como un cántico funeral. Fray Diego observaba la escena con expresión inescrutable. Finalmente habló. «Mañana convocaré un juicio formal. Determinaremos qué hacer con este niño. Si es posesión, será exorcizado.
Si es brujería, será tratado apropiadamente. No es ninguna de esas cosas, protestó el padre Tomás. Es solo un niño que lleva un peso que ningún mortal debería cargar. Los muertos hablan a través de él porque no tienen otra voz. Los muertos no hablan, dijo Fray Martín. Solo los demonios pretenden ser muertos para engañarnos. ¿Y si os equivocáis? ¿Y si son realmente las almas de aquellos que juzgasteis? ¿Qué entonces? No hubo respuesta. Fray Diego simplemente dio media vuelta y salió de la celda, seguido por Fray Martín y Fray Bernardo. El padre Tomás se quedó con David, meciéndolo suavemente mientras el niño lloraba. «¿Qué me va a pasar, padre Tomás?», preguntó David con voz pequeña. «No lo sé, hijo, pero te prometo que no te dejaré solo, pase lo que pase». Esa promesa sería más difícil de cumplir de lo que imaginaba. Al amanecer, más noticias llegaron al tribunal. 3 hombres de Toledo habían sido encontrados muertos en sus casas durante la noche. Los 3 mostraban las mismas marcas extrañas, quemaduras profundas en la piel sin fuente aparente de fuego. Y los 3 tenían algo en común. Habían sido inquisidores, retirados hacía años, viviendo tranquilamente sus últimos días. En las manos de cada uno había un papel con nombres escritos, nombres de personas que ellos habían juzgado y condenado décadas atrás. El pánico comenzó a extenderse por Toledo. Las historias sobre el niño que recordaba los juicios secretos corrían de boca en boca. Algunos decían que era un ángel vengador, otros que era el demonio mismo. La mayoría simplemente tenía miedo. El obispo de Toledo, don Alfonso de Castilla, fue informado y convocó una reunión urgente. Quería ver personalmente a este niño que estaba causando tanto alboroto. Pero cuando los guardias fueron a buscar a David a su celda al mediodía, la celda estaba vacía. El niño había desaparecido. Las puertas seguían cerradas con llave desde afuera. Las paredes eran sólidas. No había túneles ni pasajes secretos. David simplemente se había esfumado. Y en el suelo de la celda, escritos con lo que parecía ser ceniza, había 3 nombres: Fray Diego de Écija, Fray Martín de Toledo, Padre Alonso, el notario. Los 3 inquisidores que habían interrogado a David. Sus propios nombres, escritos como los nombres de aquellos que habían juzgado, como si ahora ellos mismos estuvieran siendo juzgados. Toledo, España. Octubre de 1382, 3 días después. La desaparición de David sumió a Toledo en un estado de paranoia colectiva. Los ciudadanos cerraban sus puertas antes del anochecer. Las calles quedaban vacías después de la puesta del sol, y todos hablaban en susurros sobre el niño que podía recordar los pecados de los poderosos. El tribunal de la Inquisición había establecido guardias en cada esquina, buscando al niño desaparecido, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Nadie lo había visto, nadie sabía dónde estaba, excepto el padre Tomás. La noche de la desaparición, el sacerdote había encontrado una nota deslizada bajo la puerta de su celda. Estaba escrita con letra infantil, pero las palabras eran extrañamente maduras. «Padre Tomás, no me busquéis. Estoy donde necesito estar. Pero vos debéis estar presente mañana en la sala del tribunal. Cuando el sol alcance su cenit, la verdad será revelada, y los jueces serán juzgados. Preparaos, porque lo que viene cambiará Toledo para siempre». «Con cariño, David». Tomás había quemado la nota inmediatamente, pero las palabras permanecían grabadas en su mente. ¿Qué significaba? Los jueces serán juzgados. ¿Qué verdad sería revelada? En la mañana del tercer día, el obispo don Alfonso de Castilla convocó una audiencia extraordinaria en el tribunal. Ordenó que todos los inquisidores presentes en Toledo asistieran junto con los notarios, escribanos y autoridades civiles. La sala estaba repleta. Fray Diego, Fray Martín y el padre Alonso se sentaban en sus lugares habituales, aunque sus rostros mostraban tensión evidente. Ninguno había dormido bien desde que vieron sus nombres escritos en ceniza. Don Alfonso, un hombre corpulento de 50 años, con ropas episcopales ornamentadas, se sentó en una silla elevada. «Hermanos», comenzó con voz grave, «nos hemos reunido para discutir una crisis sin precedentes. Un niño desaparecido que afirma recordar juicios secretos. Muertes inexplicables de antiguos inquisidores. Voces en las paredes.
nombres apareciendo como por arte de magia. Esto debe terminar. Su Excelencia, intervino Fray Diego, con vuestro permiso, creo que debemos considerar la posibilidad de que estemos enfrentando fuerzas demoníacas. El niño podría haber sido un conducto o podría ser un profeta, interrumpió una voz desde el fondo de la sala. Todos se volvieron. Era el padre Tomás, de pie en la última fila. Explicaos, ordenó el obispo. El padre Tomás avanzó hacia el centro de la sala, sintiendo todas las miradas sobre él. Su Excelencia, en las Escrituras leemos sobre profetas que fueron enviados para recordar al pueblo sus pecados. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos hablaron verdades incómodas. Todos fueron perseguidos por ello. ¿Y si David es algo similar? ¿Y si ha sido enviado para recordarnos las injusticias cometidas en nombre de Dios? Blasfemia, gritó Fray Martín levantándose. ¿Comparáis a un niño poseído con los santos profetas? No está poseído, está habitado por la memoria de los olvidados, por las voces de aquellos que no tuvieron oportunidad de defenderse. Padre Tomás, dijo el obispo con tono de advertencia, tened cuidado con vuestras palabras. Estáis muy cerca de acusar a este tribunal de injusticia. No acuso, solo sugiero que quizás deberíamos escuchar lo que las voces intentan decirnos. El debate habría continuado, pero en ese momento las campanas de la catedral comenzaron a repicar. No era hora de misa, no era ninguna ceremonia programada. Las campanas simplemente tocaban violentamente, como si alguien las estuviera golpeando con furia. Y entonces, una por una, todas las velas en la sala se apagaron. La oscuridad cayó como un manto, rota solo por los rayos de sol que entraban por las ventanas altas. Y en esos rayos de luz, las partículas de polvo comenzaron a brillar y moverse, formando letras en el aire. Nombres. Docenas de nombres flotando en la luz del sol, visibles para todos los presentes. Dios misericordioso, susurró don Alfonso haciendo la señal de la cruz. Los nombres comenzaron a hablar, no con voces externas, sino directamente en las mentes de todos los presentes. Cada persona en esa sala escuchaba las mismas palabras al mismo tiempo. Nosotros, los juzgados. Nosotros, los torturados. Nosotros, los ejecutados. Hemos esperado, hemos guardado silencio, pero ahora, a través del niño que recuerda, tenemos voz y exigimos ser escuchados. Fray Martín se levantó, temblando. «Fuera, demonios! En el nombre de Cristo, os ordeno. No somos demonios, somos vuestras víctimas, y hoy vosotros seréis juzgados como nos juzgasteis a nosotros». Las puertas de la sala se cerraron de golpe. Los guardias intentaron abrirlas, pero no cedieron. Estaban selladas por una fuerza invisible, y entonces, en el centro de la sala, una figura comenzó a materializarse. David, pero no era exactamente David. Su forma parpadeaba entre la de un niño de 7 años y algo más antiguo, más etéreo. Sus ojos brillaban con luz propia, y cuando hablaba cientos de voces resonaban con la suya. Fray Diego de Écija, habéis juzgado a 137 personas en vuestra carrera. De ellas, 92 confesaron bajo tortura. ¿Creéis que todas eran culpables? Fray Diego se aferró al borde de la mesa, su rostro descompuesto. Yo seguía la ley, los procedimientos establecidos. María de la Cruz. ¿Recordáis ese nombre? Confesó bajo el potro que practicaba judaísmo en secreto. ¿Era verdad? El silencio de Fray Diego fue respuesta suficiente. Sabíais que mentía. Lo sabíais porque visteis su miedo genuino, pero la ejecutasteis de todas formas. ¿Por qué? Era necesario. Para mantener la pureza de la fe. No, era conveniente. Su ejecución enviaba un mensaje a otros conversos, un mensaje de terror. Eso es lo que buscabais. No verdad, no justicia, terror. David se volvió hacia Fray Martín. Fray Martín de Toledo, vos tenéis una habilidad especial. Podéis encontrar herejía en cualquier declaración. Habéis condenado a 53 personas basándoos en interpretaciones de palabras inocentes. ¿Cuántos eran verdaderos herejes? Fray Martín no respondió, su rostro rojo de ira y vergüenza. Pedro el zapatero. Le preguntasteis si creía que el pan de la comunión era literalmente el cuerpo de Cristo. Él dijo, es un misterio que acepto por fe.
Vos interpretasteis eso como duda herética. Fue torturado hasta que confesó no creer en la transubstanciación. Luego fue quemado. Pero él sí creía. Simplemente no comprendía vuestras trampas teológicas. David se volvió finalmente hacia el padre Alonso. ¿Y vos, padre Alonso? El notario silencioso, el escriba que registraba cada mentira, cada confesión forzada, cada grito de agonía, y nunca, ni una sola vez, levantasteis vuestra voz para objetar. Vuestra pluma fue tan mortal como el fuego. El padre Alonso lloraba abiertamente. ¿Qué querías que hiciera? Solo soy un escriba. No tengo poder para... Tenías el poder de tu voz, y elegiste el silencio. El silencio también es una elección, y tiene consecuencias. Don Alfonso se levantó intentando mantener su autoridad episcopal. Suficiente. Esto es un espectáculo demoníaco. Guardias, apresad a ese... Sentaos, don Alfonso de Castilla. La voz resonó con tal poder que el obispo se dejó caer en su silla como si lo hubieran empujado. Vos tampoco sois inocente. Habéis cerrado los ojos ante las injusticias de este tribunal durante años. Habéis recibido donaciones de las propiedades confiscadas de los ejecutados. Habéis construido vuestra fortuna sobre la sangre de los condenados. Eso es mentira. ¿Lo es? Vuestra nueva capilla privada. ¿De dónde vino el dinero? Del estado confiscado de Abraham ben Joseph, ejecutado en 1378. Vuestra colección de libros iluminados. ¿De dónde vinieron? De la biblioteca de Miguel el Converso, quemado en 1380, vuestro palacio episcopal, construido en parte con fondos de... ¡Basta! El grito de don Alfonso resonó en la sala, pero ya no era de indignación, era de culpa. David se volvió hacia toda la audiencia. Todos en esta sala tienen culpa, algunos por acción, otros por omisión, algunos por ambición, otros por miedo, pero todos participaron en un sistema que convirtió la fe en arma y la justicia en farsa. El padre Tomás dio un paso adelante. David, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieren las voces? Los ojos de David se suavizaron por un momento, mostrando al niño debajo de las voces. Reconocimiento, arrepentimiento y cambio. Se volvió hacia los tres inquisidores. Admitid vuestros errores. Reconoced que muchos inocentes murieron. Pedid perdón públicamente y reformad este tribunal para que nunca más la tortura sea usada para extraer confesiones. Haced esto, y las voces encontrarán paz. Negaos y... ¿Y qué? Preguntó Fray Diego con voz desafiante. ¿Nos matarás como a los otros inquisidores? Yo no maté a nadie. Ellos murieron de culpa, de la carga de sus propias acciones finalmente volviéndose insoportable. El cuerpo humano no puede sostener tal peso. Sus corazones simplemente se rindieron. David dio un paso hacia Fray Diego. Vos sentís ese peso ahora. Todos lo sentís. La pregunta es, ¿qué haréis con él? Fray Diego miró a sus compañeros inquisidores, luego al obispo, luego a toda la audiencia. Su rostro mostraba una lucha interna terrible. Finalmente, lentamente, cayó de rodillas. Dios me perdone. Es verdad. Todo es verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro envejecido. María de la Cruz era inocente. Lo supe desde el momento en que la vi, pero había presión del consejo de la ciudad. Querían un ejemplo. Querían que los conversos supieran que estábamos vigilando. Y yo cedí. La condené sabiendo que era inocente. El silencio en la sala era absoluto. Y no fue la única, continuó Fray Diego con voz quebrada. Hubo otros, muchos otros. Algunos culpables, sí, pero muchos solo eran convenientes. Ejemplos, advertencias, y yo los sacrifiqué en el altar de la conveniencia política. Fray Martín también cayó de rodillas, sollozando. Yo quería ascender, quería reconocimiento. Cada herejía que encontraba, cada condena que aseguraba, era un paso más hacia arriba en la jerarquía. No me importaba la verdad, solo me importaba mi carrera. El padre Alonso fue el último en arrodillarse. Yo sabía todo. Veía las inconsistencias en las confesiones. Veía cómo cambiaban las historias después de la tortura, pero tenía miedo de hablar, miedo de perder mi posición, así que escribía, y escribía, y escribía, mentiras sobre mentiras, selladas con mi pluma y mi cobardía.
Don Alfonso se levantó de su silla lentamente. Su rostro estaba pálido, pero había determinación en sus ojos. Yo también confieso, he cerrado los ojos ante las injusticias porque me beneficiaban. He permitido que este tribunal operara sin supervisión adecuada. He sido cómplice por mi silencio y mi codicia. Se arrodilló junto a los 3 inquisidores. Aquí, ante Dios y ante estos testigos, reconozco mis pecados y juro que reformaremos este tribunal, que nunca más la tortura será método aceptable, que cada caso será revisado con justicia verdadera, no con conveniencia política. David cerró los ojos. Las voces susurraron suavemente, como viento entre árboles. Es suficiente. Por ahora es suficiente. La luz en la sala comenzó a cambiar. Los nombres flotando en el aire empezaron a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, formaron una última frase. Recordadnos. No nos olvidéis. Nuestra justicia es vuestra lección. Y entonces, silencio. Las velas se reencendieron solas. Las puertas se abrieron, y David colapsó. El padre Tomás corrió hacia él y lo atrapó antes de que golpeara el suelo. El niño respiraba, pero estaba inconsciente, exhausto más allá de cualquier límite humano. «Llevadlo a la enfermería», ordenó don Alfonso, «y que reciba los mejores cuidados». Se volvió hacia los reunidos en la sala. «Lo que ha sucedido hoy no debe ser olvidado. Se registrará, se enseñará, y servirá como recordatorio de que la justicia sin misericordia es tiranía y la fe sin compasión es herejía». Toledo, España. Una semana después, David despertó en una habitación iluminada por el sol. El padre Tomás estaba sentado junto a su cama, rezando el rosario. «¿Padre Tomás?» Su voz era débil, infantil, completamente propia. «David, gracias a Dios. Has dormido durante 7 días. ¿Qué pasó?» «Recuerdo la sala del tribunal, las voces, pero luego todo se vuelve oscuro». El padre Tomás le contó todo. Las confesiones, las promesas de reforma, el decreto del obispo estableciendo nuevas reglas para el tribunal. ¿Las voces se fueron?, preguntó David. «Sí, ya no se escuchan en las paredes. Los nombres dejaron de aparecer. Es como si hubieran encontrado paz». David cerró los ojos, aliviado. Bien, era tan pesado. Llevar todas esas memorias, todas esas injusticias. ¿Cómo te sientes ahora? Vacío, pero bien, como si finalmente pudiera ser solo un niño. El padre Tomás sonrió. «Eso es exactamente lo que serás. He hablado con el obispo. Puedes quedarte conmigo en la iglesia de San Andrés. Te adoptaré como mi pupilo. Te enseñaré a leer y escribir. Tendrás una vida normal». «¿Normal?», David rió débilmente. «Después de todo esto, ¿puede mi vida ser normal? Podemos intentarlo». Y lo intentaron. Durante los años siguientes, David vivió tranquilamente en la iglesia, ayudando al padre Tomás, estudiando, creciendo. Las voces nunca regresaron. Los nombres permanecieron callados. Pero Toledo nunca olvidó. El tribunal de la Inquisición cambió. No perfectamente, no completamente, pero cambió. La tortura fue oficialmente prohibida, aunque en secreto seguía ocurriendo en algunos lugares. Los casos comenzaron a ser revisados más cuidadosamente, y había una conciencia nueva, una comprensión de que el poder sin responsabilidad conduce inevitablemente a la injusticia. Fray Diego se retiró del tribunal y pasó sus últimos años en un monasterio, en oración constante y penitencia. Fray Martín fue transferido a una parroquia rural donde no tenía poder sobre nadie. El padre Alonso siguió como escriba, pero ahora documentaba también las irregularidades que veía, convirtiéndose en una voz de protesta interna, y don Alfonso usó su influencia para asegurar que la historia de David fuera preservada, no como advertencia contra la brujería o la posesión, sino como recordatorio de que la justicia humana es falible y que los olvidados siempre encuentran una forma de ser recordados. En la Catedral de Toledo, un anciano monje guiaba a un grupo de novicios jóvenes por los archivos antiguos. «Aquí», dijo señalando un manuscrito cuidadosamente preservado, «está la historia del niño que recordaba. Sucedió hace 100 años, pero cada siglo la ciudad lo recuerda». «¿Es verdad, hermano?», preguntó uno de los novicios. ¿Realmente un niño podía recordar todos esos juicios? La verdad y la leyenda se mezclan con el tiempo. Pero esto sé con certeza.
Algo sucedió en 1382 que cambió este tribunal para siempre, y desde entonces, cada 100 años, en la noche del aniversario, algunas personas juran escuchar una voz. ¿Qué voz? La voz de un niño, susurrando nombres, los nombres de aquellos que fueron juzgados injustamente, como si el universo mismo se negara a dejarlos ser olvidados. ¿Y los nombres que susurra son siempre del pasado? El anciano monje guardó silencio por un momento, luego habló en voz baja. Algunos dicen que no, algunos dicen que también susurra nombres del presente, de aquellos que aún cometen injusticias, de aquellos que aún usan el poder sin misericordia, como advertencia, como recordatorio de que eventualmente todos los pecados salen a la luz. Los novicios se miraron entre sí, inquietos. ¿Habéis escuchado la voz, hermano? Una vez, hace años, era medianoche, estaba solo en la biblioteca, y escuché susurros, nombres que no reconocí, pero sentí algo, una presencia, no malévola, sino triste, infinitamente triste. ¿Qué hicisteis? Recé, por esos nombres, por las almas que representaban, y por nosotros, por los que aún vivimos, y debemos aprender de los errores del pasado. El anciano cerró el manuscrito cuidadosamente. Recordad esto, jóvenes, la justicia humana es imperfecta, siempre lo será. Pero debemos esforzarnos por la misericordia, por la compasión, por la humildad de reconocer que podemos equivocarnos, porque si no lo hacemos, si caemos en la arrogancia del poder absoluto, entonces las voces volverán, los olvidados reclamarán ser recordados, y esta vez quizás no sean tan misericordiosos. Los novicios asintieron solemnemente, y en algún lugar, en las sombras de la catedral, una brisa imposible susurró suavemente, como una voz de niño, pronunciando nombres, siempre pronunciando nombres, para que nunca sean olvidados.